Buenas tardes o buenos días, ¿cómo les va? Hoy voy a hablar de la bolilla 3, pero me van a perdonar. Voy a comenzar con un tema que es de bolilla 1. Me refiero a la evolución, la división en épocas de la historia del derecho romano. Ojo, no se confundan, no es la división en épocas de Roma, que es muy fácil, monarquía, república, imperio. Los cambios políticos se producen de un día para otro. El 8 de julio de 1816 éramos colonia española, el 9 éramos una nación independiente. Pero los cambios jurídicos demoran, se preanuncian antes y se producen después. El 10 de julio seguimos en Argentina guiándonos por el derecho civil español y lo hicimos hasta casi 50 años después. Entonces, ¿cómo se divide en épocas la historia del derecho romano? Miren, cada autor tiene la suya. Cada autor tiene la suya y yo hice la mía, por supuesto. Hice la mía no porque quiera competir con todos los autores que evidentemente saben muchísimo más que yo, pero no me satisfacen porque todas las que he leído terminan en el año 565 después de Cristo, con la muerte del emperador Justiniano. Eso es, ¿qué? ¿Se terminó ahí el derecho romano? Y ese libro de donde están estudiando ustedes, ¿cuándo se hizo? ¿En el 416? Ese libro es de este año, o de este siglo, o quizá del siglo pasado. Si ustedes tuvieran una biblioteca y tuvieran que acomodar los libros en esa biblioteca y se encontraran con un tratado de derecho romano escrito en 1994, ¿dónde lo pondrían? ¿En jardinería? ¿En repostería? ¿En sociología? ¿En filosofía? No, lo pondrían en derecho. ¿En qué derecho? En derecho romano. Entonces, eso quiere decir que el derecho romano no se terminó en el año 575. La clasificación que yo hice llega hasta hoy. ¿Cómo es esa clasificación? Bueno, en primer lugar, distingo tres épocas. La primera es la del derecho romano vigente, cuando era ley efectiva a la que estaba sometido el pueblo. La segunda época sería cuando ya no está vigente, porque el imperio ha terminado, y entonces está introducida junto con los derechos que se van gestando en la Europa occidental. Y esa segunda etapa llegaría hasta el momento de la sanción de los diversos códigos civiles, en donde el derecho romano sigue existiendo, pero como fuente, ya no como vigente ni tampoco como covigente. La primera época, esa del derecho romano vigente, yo la divido en dos. Para mí el momento crucial es la aparición del cristianismo como religión permitida, año 313. Entonces tendríamos derecho romano precristiano y derecho romano cristiano. Desde la fundación de Roma hasta el año 313 y del año 313 la segunda época, hasta que cada parte, cada provincia se fue separando del imperio. En la época del derecho romano precristiano, tenemos a su vez tres. La primera sería la del derecho antiguo, del derecho sacro, que llegaría desde la fundación de Roma hasta que se crea la magistratura de la pretura en el 367 a.C. La segunda, el derecho pretorio, llegaría desde allí hasta el emperador Adriano en el 134, y con el emperador Adriano empezaría el derecho imperial. Esto del derecho romano precristiano se ve en bolilla 2, no va a ser tema de lo de hoy. Pero el derecho romano cristiano sí nos interesa a los fines de la bolilla 3. Digamos que sobre todo a partir de la época del emperador Diocleciano, estamos hablando del siglo III, no pido yo que recuerden años, se deja de crear derecho y se empieza a recopilar, un poco como el viejo.
que tiene la mayor parte de su vida para atrás y recopila lo bueno, trata de desechar los malos recuerdos. Entonces hay proyectos de compilaciones, hay un código gregoriano hecho por un tal Gregorio, un código hermogeniano hecho por un tal Hermógenes y un código teodosiano hecho por el emperador Teodosio II de Oriente y su colega Valentiniano III de Occidente. Eso solamente me interesa que ustedes conozcan. Y ahora llegamos a la gran compilación, la más completa, porque estos códigos, estos 3 códigos a los que yo me referí, recopilan constituciones imperiales. Son fáciles de recopilar, estaban en los archivos del palacio, así que es cuestión de ir copiando. Pero había otra gran parte del derecho, la opinión de los jurisconsultos, y para eso había que leer libros, había que tener los libros y había que extractar los párrafos fundamentales, los fragmentos fundamentales. Cuando el emperador Justiniano llega al poder en el año 527, encara, por un lado, la reconstrucción de lo que había sido el imperio, conquistando gran parte de Occidente. Eso no nos interesa. Pero por otra parte, la reconstrucción jurídica de lo que había sido el gran monumento de la época, que era el derecho romano. Le encarga una comisión dirigida por un tal Juan, que tenía un alto cargo, era cuestión del Sacro Palacio, y lo primero que le encarga es hacer un código, pero un código completo, con todas las constituciones imperiales que se encontrasen y que estuvieran vigentes. Ese código se llama Código Viejo, no nos interesa porque después hubo un código nuevo que lo reemplazó. Se termina en el año, muy rápido, en el año 529, y Justiniano, encorajinado por eso, dice, bueno, ahora vamos a recopilar la opinión de los jurisconsultos. Y le encarga a un muchacho que había sido joven, o aprendiz de Juan, un tal Triboniano, que dirija, como él quiera, que elija a sus colaboradores y que recopile la opinión de los jurisconsultos. Triboniano elige 4 colaboradores próximos, Teófilo, Doroteo, Anatolio y Cratino, y otros 3 abogados más para cada uno de ellos, de modo que forma 4 comisiones de 4 abogados cada uno. Les divide los libros, se consultan 1265 libros, muchos de los cuales los tenía solo Triboniano, y se extracta los fragmentos fundamentales de cada jurisconsulto. De cada jurisconsulto que había tenido el ius respondendi, recuerdan ustedes, el derecho de responder consultas en nombre del emperador. De todos modos, no todos tienen el mismo trato. Hay uno solo de ellos, que es Ulpiano, que tiene la tercera parte del digesto, entre los otros 4 grandes jurisconsultos tiene otro tercio, y el resto está relegado solamente a la tercera parte del digesto. Esa es la recopilación, entonces, el digesto de los fragmentos de los jurisconsultos. Se divide en libros, tiene 50 libros, los libros tienen sus títulos y cada título va a seguir una rúbrica porque estaba escrita en rojo y que explica de qué se trata, por ejemplo, del matrimonio. En cada título hay fragmentos que son trozos de obras de jurisconsultos, trozos seleccionados. Cada fragmento tiene una inscripción que dice de qué jurisconsulto se tomó y de qué obra. Y finalmente, si son muy largos, se dividen en párrafos. El primero no tiene nombre y los demás empiezan con el 1, 2, 3, 4. Eso es el digesto. Es la parte, yo diría, más rica del Corpus Juris y es una colección de casos. Mientras estaba haciendo el digesto, Justiniano lo llama a Triboniano y le dice, oiga, vea, mi amigo, ya que está trabajando lo gordo, lo grueso, lo importante, ¿por qué no se hace un manual para que los chicos que estudian tengan de dónde estudiar? Triboniano para eso recurre a sus 2 colaboradores favoritos, Teófilo y Doroteo, y entre los 3, con gran rapidez, hacen lo que se llama la Instituta, que es, como dije, un manual similar
al manual anterior a los institutos del Jurisconsulto Gallo, que se divide en libros, los libros en títulos, cada título con su rúbrica, y en párrafos. No hay fragmentos porque es un manual, o sea, no hay transcripción literal de lo que dice cada jurisconsulto. Se designa con la letra I y latina, al igual que el digesto se designa con la letra D. Ambas obras se terminan en el año 533. La instituto en noviembre, el digesto en diciembre. Y claro, Justiniano está encantado y quiere más. Dice, caramba, pero el primer código, ese que hicimos, tiene las leyes de todos los emperadores menos las mías. No puede ser. Hay que hacer otro que tenga mis constituciones imperiales. Entonces le ordena nuevamente a Triboniano que haga un nuevo código. Y este es el que ha llegado hasta nosotros. Tiene libros, se designa con la letra C, tiene libros, son 12 libros. Los libros se dividen en títulos, cada cual con su rúbrica, hasta acá igual que en las otras partes. Los títulos se dividen en constituciones o leyes, cada cual con una inscripción que dice el nombre de la constitución y una suscripción del lugar y la fecha. Y las constituciones se dividen a su vez en párrafos. La idea de Justiniano seguramente fue, miren que esto se termina en el 534, estamos realmente menos de 10 años después de haber asumido, ha hecho la obra cumbre. Y él dijo, voy a seguir haciendo códigos para irlo actualizando con mis nuevas constituciones. La cuestión es que no lo hizo. No hizo ninguna nueva versión del código. ¿Por qué no lo hizo? No sabemos. ¿Quedó deprimido porque murió su mujer Teodora? Quizás. Quizás falleció su Triboniano y no encontró nadie. La cuestión es que Justiniano no volvió a hacer un tercer código. Se dedicó a hablar con sacerdotes, a hablar de filosofía, de derecho, y dejó las labores mundanas. No obstante, sí hubo compilaciones privadas de las nuevas constituciones posteriores al segundo código que se llamaron novela. Novela no quiere decir cuento. Novela viene de nueva ley, nova lex, que se designan con el número de la ley o constitución, la letra N, por cierto, y están divididas en capítulos y los capítulos en párrafos. Bueno, ha habido 3 colecciones de novelas, la de Juliano, la auténtica, se llama auténtica porque durante muchos años dijeron que era falsa, después se descubrió que era verdadera. Esa es la que ustedes pueden encontrar acá en la Facultad de Derecho. Y una tercera colección de novelas escritas en griego en la época ya del emperador Tiberio II. Eso es el Corpus Juris. Tendría que hacerles 2 acotaciones y terminaríamos esta primera etapa. En primer lugar, Justiniano, orgullo humano, dijo, prohíbo que en adelante se comente esto, para que fuera eterno, por supuesto. El mismo Teófilo, uno de sus compiladores, hizo un primer comentario, así que miren lo que duró la prohibición. En segundo lugar, le encargó a Triboniano que cuando alguna obra de jurisconsulto estuviese desactualizada, la actualizase, para que tuviera vigencia. Fíjense que cuando hablaba de tutela, hablaba del menor y de la mujer, porque estaba sujeta a tutela la mujer, pero cuando se hace el corpus, ya se saca eso del menor. Esas correcciones de Triboniano, se saca lo de la mujer, esas correcciones de Triboniano se llaman interpolaciones. Y acá cortamos con esta primera etapa del video.